Los cristianos tenemos la oportunidad de escudriñar la mente de Cristo y discernir todo lo que recibimos de los otros sistemas de sabiduría. Podemos ir palabra por palabra. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo en este día especial. Viernes. Pero más que viernes, hoy cumpleaños mi hija Rebequita. ¡Ah, qué tremendo, qué tremendo! Un tremendo abracito, porque ella siempre son abracitos y como yo le digo, ella es mi preciosísima. Eso es una gran felicitación, hija. De tu papá y de tu tío. Igualmente, sí, qué bendición, Rebe. Eres una bendición para muchísimos y para Pati y para mí en particular, ¿verdad? Sabes para que nosotros, tus tíos. Aprendiendo a manejar. Sí, yo sé. Entonces, yo sé. Cuesta un poquito alcanzar a ver la calle, pero ha sido todo un desafío. Qué bárbaro, qué bárbaro. Mira, aquí estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando de que no es un libro más, no es otro libro más. Y ojalá que para estas alturas del partido, que ya es viernes, para todos esté bastante claro que la Biblia ni se parece a todos los demás. Mira, o sea, una cosa que no sé si le hemos dicho en la semana, pero creo que es importante, es que todos los elementos de la fe que nosotros tenemos y practicamos vienen de la Biblia. Sí, claro, por supuesto. O sea, lo que pasa es que tú sabes, hay tantas ideas lógicas, tendencias, Doctrinas, sí. Pero todas sistemas teológicos. Sí, todos nuestros principios, todo lo que hacemos tiene un origen en la Biblia, de verdad. Hay una serie que queremos hacer algún día, no sé cómo la vamos a terminar llamando, pero es algo como un mensaje antiguo pero actual. Sí. Entonces, a veces las formas cambian, pero todo lo que tenemos, todo creemos que está fundado en la Biblia. Debe estar fundado. Debe estar fundado. Sí. Y de pronto hay algunas tendencias, aún en el mundo cristiano, de mira, hoy está este libro de moda, este autor de moda con algunas ideas nuevas. Si estas no vienen de la Biblia, pues nosotros preferimos no. Ok, te doy, apartarnos un poquito. Te doy 3 pasajes a considerar. Hay un pasaje en Romanos que dice, literalmente dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sí. O sea, esto es una frase fuerte, sí, pero esa es la mera verdad. Sí. El único que sabemos nosotros que siempre dice la verdad es Dios. Que siempre tiene razón. Siempre tiene razón, siempre está en la verdad. Él es verdad, Él es la esencia de la verdad y la verdad es la esencia de Él. Sí. Y la verdad, me refiero a la verdad sobre la vida, sobre la realidad, porque alguien puede decir, no, pero yo digo que esta taza es blanca y eso es verdad. Sí, no, estamos hablando de la verdad sobre la vida. El único que tiene siempre la verdad es Dios. Todos los demás, incluyendo estos 2 servidores tuyos que están aquí haciendo el programa de Reto de Hoy este día, en algunas ocasiones estamos equivocados, errados. Sí. Hay un margen de error grande en aquellos que intentan llegar a la verdad, pero hay un margen de error descomunal en aquellos que no están buscando la verdad. Correcto. Entonces uno tiene que tener cuidado, porque cuando escuchas a Elon Musk o escuchas a todos los gurús de cualquier área. De cualquier área, ¿verdad? De filosofía, de lo que sea, de política, familia. ¿Verdad? No dicen la verdad, esa es la verdad sobre la vida, no dicen la verdad. Ok, es un pasaje número 1. Número 2, el libro de Santiago dice claramente que hay 2 sistemas de sabiduría. Sí. Hay un sistema de sabiduría que desciende de lo alto, de Dios, del Padre de las Luces, ha dicho antes, que es la sabiduría que es según Dios. Sí. La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones de la forma correcta. Si se basa sobre la verdad, las decisiones van bien encaminadas. Correcto. Pero hay otro sistema de sabiduría que es del mundo, que dice que es terrenal, animal, diabólica. Esos son los 3 rasgos que le da, que yo solo de pensarlo me dan ganas de poner un rótulo de cuidado con la sabiduría, o sea, con la sabiduría terrenal, así como cuidado con el perro, ¿verdad? Terrenal, animal, diabólico. Pero todos los hombres promovemos, si estamos apartados de la verdad, promovemos esa sabiduría. Y todas las personas toman la decisión de seguir una de las 2 sabidurías. Que por cierto, la sabiduría de Dios es una sola.
la sabiduría del mundo tiene un montón de manifestaciones de distintas corrientes. Que a veces son contrarias las unas con las otras, pero no importa porque están equivocadas. Correcto. Todas están equivocadas. Y cuando uno dice sabiduría, suena como a filosofía, como que... No. ¿Con quién me caso? ¿Cuál es la sabiduría que uso? ¿En qué gasto mi dinero? ¿En qué gasto mi dinero? Mis hijos. ¿Cuánto le apuesto a la política de mi país? ¿Verdad? ¿Cómo ocupo mi tiempo para ver televisión o a ver series o lo que sea? ¿Cómo ocupo mi corazón? ¿Verdad? ¿Cómo me cuido? Todo eso tiene que ver con sabiduría. ¿Cómo trato a mi esposa? Es la vida. La sabiduría es la aplicación práctica de un montón de conceptos que son verdades o falsedades. Entonces hay dos sistemas y cada uno tiene que tomar una decisión. Yo creo que lo que hemos aprendido esta semana es que la Biblia es el único libro que está del lado de la sabiduría de Dios. Correcto. No es otro libro más, porque en la sabiduría del mundo hay yo no sé, cuachitrillones de millones de libros. Me acabo de inventar el número. El número, ¿verdad? Ha hecho 200 millones de libros y de conceptos y de pensamientos. 500 chorrocientos que no, pero la Biblia no es otro libro más. ¿Por qué no es otro libro más? Porque la Biblia contiene, y aquí te doy el tercer pasaje, dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que nosotros tenemos la mente de Cristo. La Biblia contiene los pensamientos de Dios, la forma de pensar de Dios, la verdad no expresada ahora de una manera teórica, filosófica, elevada, que tenemos que argumentar. Sí, contiene los pensamientos mismísimos. Ahora, cuando estoy diciendo que la Biblia dice que tenemos la mente de Dios, no quiere decir que dentro de nuestra cabeza tenemos ya la mente de Dios, sino que en nuestra Biblia tenemos la capacidad de ir a la mente de Dios. Sí, dice lo que dice Pablo es que todos nosotros estamos en una constante batalla contra lo que recibimos, los impulsos que recibimos. Y dice, te voy a leer del versículo 12, 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, espíritu con mayúscula, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, Santiago dice que así es, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el que no ha tenido una relación con Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Haciendo una referencia a la Biblia. Haciendo una referencia a la revelación que nosotros hemos recibido, por medio de la cual podemos entender la sabiduría de Dios. Ok, mira, una frase que yo te he oído a ti, ahora la voy a tomar y creo que es muy valioso entender aquí, es que el pensamiento de Dios es siempre superior. Sí. O sea, Dios siempre tiene la razón. Sí, Dios siempre tiene la razón, pero es superior a las otras cosas que nosotros creemos. Es que mira, mi abuelita fue una mujer tan llena de sabiduría y me enseñó que así debía manejar mi dinero. Ok, bien por tu abuelita, pero aquí tenemos un pensamiento superior. Y si en un momento dado se encuentran y no cuadran, entonces yo debo tomar... Debo decantarme por la mente de Cristo. Esta es la forma en que se cría a los hijos. Debe haber, tú sabes todas las tendencias, debe haber regaño, no debe haber regaño, debe haber algún tipo de disciplina. Time out, disciplina, todo esto. No, es que los psicólogos dicen esto y ¿cómo se llama aquel sueco que ayudó con el sistema de educación? Dice, ellos enseñan que esto debe ser y en la esquina tantos minutos. Ok, si eso en un momento... Yo creo que está pensando en Kierkegaard. Si en un momento dado se encuentra con... Pero también John Dewey, entonces creo que está pensando en John Dewey, el otro. Se encuentra con Dios y no estamos de acuerdo, entonces yo debo tomar el sistema de Dios. Manejar el dinero, manejar las relaciones, mi forma de relacionarme con la iglesia, en la iglesia, el uso de mi tiempo, el uso de mi cuerpo. Es Biblia. Ese tiene que ser una persuasión aún peor, fundamental. Aún peor, voy a decir, aún más cercano, porque algunos dicen Kierkegaard. Y eso no es como un cereal. o sea algunos que quizás nos dicen, yo tengo años de no pensar en Soren Kierkegaard o cualquier otro. Algunos lo que tienen es, así hago yo las cosas. O sea, así hago yo las cosas porque así creo que es lo correcto, ¿verdad? Y entonces, fíjate que fulano de tal me ofendió. Ok, ¿y qué vas a hacer? Nada, no le voy a hablar, yo no le voy a hablar. Y yo, si la próxima vez que venga a decir tal cosa, le voy a decir tal y tal otra cosa y no.
pero mira, la Biblia dice que debes de hacerlo de otra forma. Sí, pero yo lo voy a hacer así porque así digo yo. Sí. Entonces, eso no necesariamente viene de una clase de filosofía, viene de un problema del alma y del corazón que está tremendo. La Biblia el pensamiento de Dios es superior al nuestro. Sí. O sea, no solamente es superior al pensamiento de otros, es superior al nuestro, superior a mi carne, a mis emociones, a mis inquietudes, a mis taras en algunas veces, ¿verdad? Porque vengo jalando desde chiquito, ¿verdad? Sí. Me quitaron los juguetes de pequeño y entonces por eso soy así, las emociones a flor de piel. Hey, Dios tiene razón siempre y yo no necesariamente entonces, no tengo. Si uno tiene esa persuasión, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si uno tiene esa persuasión, uno tiene que estar, voy a decir esto que es difícil, dispuesto a cambiar con base en lo que la Biblia dice. Sí. Cambiar es difícil, yo te voy a decir, cambiar es difícil. Tener la persuasión que uno quiere cambiar es difícil. Uh-huh. Entonces aquí entran otros elementos que va a ser el Espíritu Santo. Uno necesita ajustar la vida en el Espíritu Santo a lo que Dios ya me manifestó con su mente y su palabra. Sí. Solo entendés la Biblia si tienes una relación con el Espíritu Santo, por inteligente que seas. Sí. Ahí lo digo, para el sol locura, para el hombre natural. ¿Por qué? Porque la Biblia no es otro libro más. O sea, la Biblia es un libro inspirado por Dios. Es Dios el que lo interpreta. Lo que acabas de decir, y tú mencionaste el inicio de este proceso de IDEM ayer, con este grupo, uno de los grupos, ¿verdad? Que es parte del desarrollo de líderes que tenemos en Vida Nueva. Un proceso de 3 años y pico, sí. Pero una de las cosas que hacemos es precisamente tratar de enseñar a quienes van a ser nuestros líderes, tratar de enseñar cómo relacionarse con la Biblia. Y hay un juego de reglas, de guías, sí. para entender la Biblia que son clave. Una de ellas, a mí me encanta, como lo dice, y creo que le cuesta a muchas personas. Uno siempre tiene que estar dispuesto a cambiar lo que cree por lo que la Biblia dice. Sí. Siempre. Y esto yo creo que a algunos les causa cortocircuito, ¿verdad? Y yo he conocido a algunos creyentes que cuando han creído algo toda la vida, han tenido una doctrina toda la vida, han sido arminianos toda la vida, o han sido calvinistas toda la vida, o han sido post-tribulacionistas o pre-tribulacionistas o lo que sea. Pero ahí estás diciendo algunas como posiciones muy doctrinales. Pero las cosas más prácticas. Vaya. O han pensado que pueden no perdonar y que no hay problema. Está bien, ¿verdad? Está bien. Y tienen un rencor del tamaño del Monte Everest adentro, ¿verdad? Y eso sí es una pequeña raíz de amargura que me ha salido, hermano, ¿verdad? Y entonces, y tú les llegas con un principio bíblico estudiado como Esdras, o sea, pidiendo que prepare su corazón y yendo a profundidad, ¿verdad? Ayudándole a que lo viva, y le dices, mira, esto tiene que haber un cambio en ti, y es como echar agua bendita a un endemoniado, ¿verdad? El limón en la herida, pero tu ejemplo está más fuerte. Sí, es que a algunos, ¿cómo les cuesta? Sí. ¿Cómo les cuesta el cambio doctrinal y cómo les cuesta el cambio vivencial, las dos cosas? Y eso no puede ser, porque hay 2 sistemas de sabiduría. O sea, uno siempre tiene que recordar esto. Hay 2 formas de ver las cosas. La forma de ver que la Biblia nos da y la errada. Esa es otra forma de decirlo, ¿verdad? La verdad de Dios, no la verdad que enseñan en Vida Nueva o en mi iglesia o los bautistas o los católicos o donde sea que vayamos, sino la Biblia, lo que la Biblia dice específicamente y la equivocada. Sí. Y a veces las equivocadas son un montonazo, como bien dijiste, pero uno siempre tiene que decantarse por lo que la Biblia dice, porque ahí está la mente de Cristo. Okay. Yo tengo un punto que yo no quisiera, porque yo creo que esto que estamos viendo hoy es importantísimo, entender que tenemos la mente de Cristo. Uh-huh. Pero yo no quisiera cerrar la semana sin hablar un poquito de las versiones. Qué de las versiones de la Biblia. Se nos fue la semana, qué barbaridad. Pero yo creo que este elemento es importante, algunos con los que he conversado de esto, porque ahora, después de que ahora voy a hablar de Latinoamérica, de los últimos 50, 60 años, donde hemos tenido una proliferación de Biblias, de interpretaciones, de traducciones de la Biblia, algunas muy bien con el deseo de que la Biblia sea más entendible. Sí. Pero algunos han mordido el polvo ahí, algunos errores. Hablemos de esto un poquito, Ya te pusiste bien Queen aquí. Ok. Vamos, quizás, no, porque no tenemos el tiempo. Lamentablemente ahora
Sí. Pienso que debimos de haber tomado un día completo para hablar sobre esto, pero vamos desde la parte más simple. Sí. simple. Hay una diferencia entre una versión bíblica y la paráfrasis. Sí. Una paráfrasis es la interpretación humana que alguien ha dado para explicar la Biblia. Dios habla hoy, traducción, hay una que se llama... Viviente, creo yo. Sí, hay una que se llama TLA, literalmente, déjame ver cómo dice, traducción en lenguaje actual. Todos estos no son textos bíblicos, son paráfrasis. Expliquemos la diferencia. La paráfrasis es una interpretación. No, quizás el texto bíblico es cuando ha sido traducido del idioma original, generalmente griego y hebreo, tú dijiste también arameo, al idioma que uno habla. De la familia de textos que nosotros entendemos que es el canon que se cerró allá en el siglo el 114, 118, el año 114, 118, por ahí más o menos, y entonces esto lo hemos conservado a través de los siglos y hay unas traducciones de estos idiomas originales que se llaman traducciones, versiones, ¿verdad? Sí. Ahí tenés Reina Valera, tenés... hay una Biblia católica. La Biblia de las Américas, Nacarcolunga, o sea, hay un montón de Torres Damat, hay un montón de estas Biblias. Y luego tenés las paráfrasis. Sí. ¿Qué es lo bueno de las paráfrasis? Que es más usan el lenguaje más comprensible. ¿Qué es lo malo de las paráfrasis? Que la paráfrasis ya lleva metida el pensamiento de un humano. O sea, los humanos han tratado de más o menos explicar. Sí. Y yo siempre equiparo la lectura de una paráfrasis a lo que sucede cuando yo escucho un sermón. Cuando yo escucho un sermón es la explicación del predicador. Sobre un pasaje. Sobre un pasaje. Si es un buen predicador y está realmente interesado en enseñar la Biblia, va a llegar tan cercano como sea posible. Creo que lo mismo sucede con las paráfrasis, pero no recomendaría yo jamás estudiar tu Biblia en una paráfrasis. Okay. Hay un elemento más, hay algo que llaman traducciones dinámicas. Sí. Que es donde yo siento que está el riesgo hay más traducción grande. literal y traducción dinámica. La traducción literal es palabra por palabra. Sí. Y entonces, si la Biblia dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, tú vas al griego y vas a encontrar que la palabra cambio, la palabra espiritual, la palabra juzgar y la palabra cosas aparecen ahí en el idioma original. Entonces, se ha traducido palabra por palabra. Esas las traducciones que son literales, palabra por palabra, son las mejores para estudiar. Son las mejores para estudiar porque uno sabe que está estudiando las palabras de Dios. Correcto. No solo la palabra de Dios, sino que las palabras de Dios. Sí. Y uno puede hacer un montón de hilos entre las palabras específicas. Si vas a estudiar la Biblia, yo creo que es muy difícil estudiar la Biblia con las palabras de Dios con una traducción dinámica. ¿Qué es la traducción dinámica? La traducción dinámica es la que agarra idea por idea y traduce las ideas que están dentro de los versículos. Pero una vez más, hay una combinación de interpretación. De interpretación que está ahí puesto, porque ojalá, una vez más, que el lingüista haya hecho el mejor trabajo para llegar a la idea que estaba ahí central. Pero yo pienso que no es lo mejor. O sea, y ahí están casi todas las Biblias actuales. O sea, lamentablemente, ¿verdad? Tú tienes Biblias, y no tengo aquí porque no las uso yo regularmente, ¿verdad? Pero tú tienes como... NBI. La NBI quizás es la principal, la nueva versión internacional. Algunas otras que están por ahí, ¿verdad? Todo el tiempo. Y hay que aclarar, no estamos diciendo que son del diablo. No. Estamos diciendo que hay un riesgo en tomar algo ya interpretado. Sí, bueno, voy a decir así, en mi vida, 50 y pico de años de ser cristiano, yo he leído estas lecciones, porque no es que, hay que echarle agua bendita a las lecciones, ¿verdad? A las versiones estas. Pero el conocimiento de Dios lo he encontrado en las palabras de Dios, que se encuentran en los idiomas originales, pero como no necesariamente estudio en los idiomas originales, en la traducción palabra por palabra que he encontrado en las traducciones que así lo hacen. Que yo siempre pienso que Reina Valera de 1960 sigue siendo el rey, sigue siendo la reina, siendo la reina. Ahí nos quedamos cortos para hablar de textos, de familias textuales y todo lo demás, que eso sería otra historia en algún otro momento. Pero creo que esta última parte es importante y como estudiamos el día de ayer, si tú estás interesado, sea acucioso y ve.
Solo que es bueno decir en esto que hay posiciones porque hay intereses. Ah, claro. Hay intereses. Detrás de cada edición triste, pero detrás de cada edición de la Biblia, hay algunos que están haciendo millones de dólares. Sí. Millones de dólares. Entonces, todavía es una cosa que es bueno, voy a decir, porque tú sabes que soy defensor de Reina Valera 1960. No tiene derechos. sí. O sea, cualquiera puede. 1960, en algunos lugares tiene derechos todavía. ¿En Latinoamérica? No, en algunos lugares tiene derechos, sí. Okay. 1909 no tiene derechos. 1602 no tiene derechos. 1569 no tiene derechos. Ok. Pero 1960 a veces sí. Uno puede reproducir. Uno puede reducir hasta cierto punto. Ok. Hasta cierto punto. Ok. Sí. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que tenemos la mente de Cristo y tenemos que aprovechar la oportunidad de que conocemos lo que Dios quiere y no decantarnos por ir a la sabiduría del mundo que está basada sobre todos los demás libros, pero que además tenemos la oportunidad de profundizar en la Escritura palabra por palabra, voy a decir ahora, si utilizamos las versiones de la mejor manera posible. Enriquecer nuestro estudio con una paráfrasis no es malo, enriquecer nuestro estudio con una traducción dinámica no es malo, pero creo que cuando se trata de estudiar la mente de Cristo, lo mejor es ir palabra por palabra en las versiones que así lo hacen. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que de toda esta semana esperamos que tomes la decisión de ir a leer tu Biblia, de ser acucioso, de buscar cumplirla, de buscar enseñarla y tener el conocimiento tan exacto como sea posible de esta mente de Dios. No es otro libro más. No. Así que te animamos a que lo estudies. Y este fin de semana, que vayas a tu iglesia, ahí donde Dios te ha puesto, que lleves tu Biblia, Sí. que es algo que no dijimos, uno debe llevar su Biblia a la... Enciende tu Biblia, dicen ahora. Abre tu Biblia. Sí, que yo siempre pienso que es mejor la Biblia de papel, pero lo que tú quieras ahí básicamente, con tal que la leas, la estudies, la entiendas y que empujes con todo ahí en tu iglesia. Y si no tienes iglesia, eres más que bienvenido a Vida Nueva, cualquiera de los 5 campus acá en San Salvador o el campus digital. Welcome to us. Mira, vamos a hablar de traducción en un futuro. Miren, que pases un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.